Buenos días, chicos. Hoy vamos a estar hablando de la carta de Pablo a los Gálatas, una carta muy importante que, bueno, nos habla de temas muy importantes que tienen que ver con nuestra actualidad como creyentes. La razón por cual Pablo escribió esta carta es porque habían entrado maestros falsos en la iglesia que estaban tratando de insistir que esta iglesia sean también circuncidados y que agregan a su fe el mérito humano, o sea, obediencia a la ley. Por eso Pablo en esta carta, que fue escrito aproximadamente entre el año 50 y 55 después de Cristo, tiene que volver a reafirmar el Evangelio y hablando de que somos justificados por la fe ante Dios, ¿no? Por la fe solamente en Cristo. Y por eso es importante también la fe para la santificación diaria que se obra a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces, Pablo quiere de alguna manera reafirmar que los gálatas tengan confianza, ¿no? En que el Evangelio es el que les había predicado en el principio. Bueno, vamos a ir un poco al trasfondo de esta carta. Eh, algunos maestros falsos habían entrado y habían muy fácilmente eh, eh, confundido a los creyentes ahí para que vuelvan a ser circuncidados, para que de alguna manera vuelven atrás a un principio de obras, a diferencia de vivir, entender que la salvación es por gracia. La circuncisión, como ya hemos hablado, era señal del pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento. Era una señal de una gracia externa que recibimos, ¿no? Por medio de un corazón arrepentido. Pero en el nuevo pacto vemos que el bautismo reemplaza la circuncisión, aunque el significado del bautismo y la circuncisión es el mismo. Entonces, por eso en Colosenses Pablo habla de una circuncisión espiritual que se hace en Cristo. Por eso Pablo resume la importancia de que el Evangelio es solamente por la gracia de Dios, solamente por la fe se apropia esa salvación y solamente en Cristo, aparte de la ley, aparte de obras o méritos personales. Entonces, este era el propósito de Pablo para reinstalar este mensaje del Evangelio puro y decir que no hay otro Evangelio en definitiva, como estos maestros falsos estaban tratando de convencerles que sí tenían que agregar a lo que ellos ya tenían la circuncisión. Entonces, Pablo habla acerca de esto y afirma en el capítulo 3 que el Evangelio es uno. Por eso, en Gálatas 3, 7 a 8, está haciendo referencia a lo que Dios le había dicho o prometido a Abraham en Génesis 12, 3, diciendo que por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esto es una clara alusión a que por medio de Cristo no serían bendecidos millones y millones de personas en todo el mundo que recibirían la vida eterna por medio de la fe en Cristo. Y precisamente en el versículo 8 de Gálatas, capítulo 3, Pablo dice que de esta manera Dios había anticipado el Evangelio a Abraham. Por eso, luego en el capítulo 3 y los versículos 10 al 13, Pablo habla acerca de la imposibilidad que la salvación sea por obras, sea por la ley, porque el único que obedeció la ley perfectamente es Cristo. Esto es muy importante incluso entender en nuestros días.
que hay muchos creyentes que tratan de agregar experiencias, ¿no?, a la fe en Cristo, o que uno tiene que estar en la iglesia todos los días para mantener tu salvación. La salvación es por gracia, no se pierde. Lo que tenemos que luego trabajar, y por eso las obras son una manifestación de una verdadera fe en Cristo, no con el fin de llegar a alcanzar esa misma salvación. La distinción es muy importante. Fuimos salvos por gracia, vivimos por gracia. Por eso, Pablo también en el capítulo 2 afirma un principio fundamental, ¿no? Este es un texto bíblico, Gálatas 2:20, donde él dice: he sido crucificado con Cristo, y no vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este es el principio de nuestra vida en Cristo, que somos unidos espiritualmente a Él. Y como Cristo está en nosotros y nosotros estamos unidos a Cristo, ahí tenemos el potencial de toda esta nueva vida, que cuando nutrimos nuestra relación con Cristo, cuando permanecemos en Cristo, en su palabra, en Él y en su amor, entonces vemos cómo producimos un fruto que perdure. El pecado es lo que nos separó de Dios, pero ahora, por la muerte y resurrección de Cristo, somos unidos con Él espiritualmente, y eso es porque recibimos la gracia mediante la fe en cual ahora vivimos en Cristo. Entonces, lo que Pablo dice es que la fe es el instrumento por cual somos justificados por la fe y vivimos en Cristo. Sin fe, recuerden, es imposible eh, eh, agradar a Dios, pero es por la fe que nosotros nutrimos nuestra comunión, dependencia de Cristo, somos guiados por el Espíritu, transformados a su imagen y semejanza. Aparte de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Y por eso descansamos en sus promesas, y el Espíritu es el que nos hace vivir la realidad de todas las bendiciones espirituales que Cristo mereció por nosotros en la cruz. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, vemos que Pablo desarrolla esto en Gálatas 3, los versículos 15 al 29. Pablo explica el significado de la promesa y la ley usando los pactos. Dios llamó al pacto de la promesa un pacto eterno. Sigue vigente. La única manera que alguien puede conocer a Dios y estar en paz con Él es por medio de la cruz de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y la base sobre la cual Dios se relaciona con nosotros entonces es por la gracia y no la ley. Dios mismo no solo le prometió a Abraham, sino que ratificó este pacto de gracia por medio de un juramento. Entonces, ¿por qué fue agregado la ley? Y dice Pablo, lo explica en Gálatas 3:24, que la ley fue agregado para actuar como nuestro maestro, quien nos lleva a Cristo. O sea, el propósito de la ley es que nos muestre que no lo podemos cumplir personalmente, no en nuestros esfuerzos o méritos. Nunca vamos a poder alcanzar a agradar a Dios perfectamente. Por eso descansamos en la promesa de salvación en Cristo, que Él es el que obedeció la ley por nosotros. Entonces recibimos el don de la vida eterna mediante la fe solamente. Pero la ley trae convicción de pecado, nos muestra nuestra culpabilidad, nuestro pecado, y por eso nos lleva a depender y descansar enteramente sobre Cristo para nuestra salvación. Entonces, el fin de la salvación es ser adoptados como hijos de Dios. Hemos llamado esto en otras charlas como la bendición coronante del creyente, ¿no? Porque ahí es donde llevamos el nombre de Dios, de nuestro Padre Celestial, somos hijos de Dios, somos herederos, tenemos una herencia espiritual. Todo lo que Cristo mereció en la cruz es nuestra herencia. Y es importante entonces que nosotros como hijos de Dios estemos investigando, estemos escudriñando las Escrituras para realmente vivir el potencial de esta vida que Dios nos promete y nos dio en Cristo.
Por eso nuestra unión con Cristo es fundamental, entender nuestra unión espiritual. Solo en Cristo podemos vivir la realidad de sus promesas y bendiciones. Por eso la justificación por la fe es tan importante, como dice este teólogo Packer, que es el día de juicio adelantado. Ya no debemos tener temor acerca de nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque fuimos declarados justos, ¿no? Por Dios. Y eso significa que no podemos, Dios no puede volver atrás sobre su decisión de justificarnos. Y esto nos trae libertad en Cristo. Este es el gran mensaje que Pablo quiere llegar a esta conclusión, ¿no? Que realmente en Cristo somos libres. ¿Pero qué significa? ¿Qué es esta libertad en Cristo? Bueno, es una libertad para vivir en santidad. Por medio de la libertad del Evangelio, el creyente es capacitado para perseverar, para ser santificado. ¿Y qué significa eso? Significa transformado a imagen de Cristo. Y significa también ser libres de esa esclavitud de la ley, porque cuando volvemos a la ley desaprovechamos a Cristo, desperdiciamos todo lo que Dios nos da como herencia en el Evangelio. ¿Cómo nos transforma entonces el Evangelio? Bueno, dice Tim Keller, el Evangelio no es una forma de manipulación divina para que hagamos cosas para Dios, sino una expresión de amor genuino y de aceptación. Y por medio del Evangelio nosotros no manipulamos ni usamos a los demás, sino que nos gozamos en Dios y Él los demás por sí mismos. Por eso, el arrepentimiento gozoso que tenemos es decir, Señor, mi corazón cree que tengo que tener esto, si no, no tengo valor, ¿no? Realmente cuando tratamos de autojustificarnos, significa que realmente no tenemos paz con Dios. Lutero afirma que para un creyente toda la vida es una vida de continuo arrepentimiento. Y es la manera, con este continuo arrepentimiento, que volvemos a depender cada vez más sobre nuestro Señor. El capítulo 5 es conocido por lo que llamamos el fruto del Espíritu, esos versículos 22 y 23, que hablan acerca de esas nuevas cualidades que todo creyente debe manifestar. Tenemos los primeros tres, amor, gozo y paz, nos hablan acerca de nuestra relación con Dios, ¿no? El amor hacia Dios, el gozo en Dios y esa paz que recibimos en Dios mediante de Cristo. Los segundos grupos de tres cualidades, paciencia, gentileza y bondad, hablan acerca de las actitudes que debemos manifestar a otros, entre nosotros, ¿no? Para que realmente podemos gozar y amarnos los unos a los otros como Cristo nos enseñó a hacer. Pero por último, la actitud interna, fidelidad, ¿no? Fidelidad a Dios, humildad y dominio propio son estas cualidades importantes que debemos desarrollar internamente, ¿no? Generar esta actitud de ser fiel a Dios, ¿no? Porque de esta manera nos comprometemos con su evangelio, comprometemos en servirlo, o nos comprometemos a realmente transmitir la gloria del evangelio. Y sin humildad, esta es la cualidad más básica que el creyente debe tener, ¿no? Humildad ante Dios, saber que en sí mismo no tiene nada ni merece nada de parte de Dios, sino realmente con esa expectativa y humildad nos presentamos ante Dios. Y dominio propio. ¿Qué desafío tenemos acá? Muchas veces sentimos que queremos expresarnos y decir cosas que en realidad no condicen con una vida en Cristo. Y por eso es muy importante sujetar todas nuestras pasiones, nuestros pensamientos, ¿no? Y voluntad y someterle todo a la obediencia de Cristo. Bueno, esto es muy importante entonces, esta carta de Gálatas, porque nos habla acerca de temas muy prácticos, temas
con cual tenemos que lidiar todos los días, ¿no? Entonces, esto es nuestro resumen sobre la carta de Gálatas. Ahora vamos a seguir con la carta de Efesios, ¿no? Esta carta es una mini versión de todo lo que desarrolla Pablo en la carta de los Romanos. Pero acá Efesios nos presenta la relación entre la teología y la vida diaria. Esta carta fue escrita entre el año 60 y 62 y realmente Pablo empieza desarrollando con una catarata de adoración a Dios, ¿no? De todas las bendiciones, la maravilla de lo que es el Evangelio, de todo lo que hemos recibido. Y que también que nosotros también llevamos la muerte, fuimos llevados de la muerte, perdón, a la vida en Cristo. Entonces la iglesia se extenderá por todo el mundo, ¿no? Y por eso la iglesia siempre debe buscar la unidad, la paz. Vamos a ir ahora a algunos de los temas importantes de Efesios. El primer capítulo desarrolla Pablo el propósito de Dios. Efesios revela el misterio del Evangelio, ¿no? Empezando en la eternidad, donde fuimos elegidos, predestinados para ser hijos de Dios. Y después en los siguientes versículos habla acerca de la predestinación, este tema tan difícil para nosotros, tan controvertido, pero tan maravilloso, saber que Dios desde la eternidad nos amó y decidió salvarnos por medio de Cristo, para que seamos adoptados como hijos de Dios. Entonces, lo que Pablo está mostrando acá es la maravilla, excelsa maravilla de la gracia de Dios, ¿no? Que fue sellado por nosotros por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz. Por eso Pablo enfatiza la dimensión cósmica de la redención. Este es un tema que me parece que todavía tenemos que aprender mucho, que la redención es mucho más que simplemente la salvación del alma, sino de toda la persona y de todas las cosas, de la creación misma y de la cultura. Y fuimos predestinados para ser herederos y para vivir para la gloria de Dios. Por eso este primer capítulo de Pablo termina, de Pablo a Efesios, termina diciendo que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y esto significa que el Espíritu Santo testifica a nuestros espíritus que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Cristo. Y después en Efesios encontramos unas oraciones realmente maravillosas, ¿no? Aquí en los versículos 15 al 23 del capítulo 1, Pablo nos muestra los motivos por los cuales nosotros debemos procurar conocer a Dios mejor por medio del Espíritu que nos revela y nos da sabiduría para entender su palabra y para que nosotros realmente podamos experimentar la realidad del propósito de Dios para nosotros. En el capítulo 2, Pablo empieza con es muy didáctico de cómo empieza mostrando que toda persona nacemos muertos al pecado, que somos enemigos de Dios. Pero en el versículo 4 del capítulo 2 hay una pequeña frase, pero Dios, que nos da a entender la maravilla de la gracia de Dios, que nos amó y que Él es el que toma la iniciativa. Él tomó la iniciativa desde la eternidad y en la historia experimentamos esa gracia de Dios, que Él nos capacita para hacer lo que nosotros seamos incapaces de hacer por nosotros mismos. En el versículo 5 habla de nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento y que somos unidos a Cristo. Esto afirma que somos entonces salvos por la gracia de Dios. Esto es un regalo de Dios. Y por eso en el 6 dice que debemos que dado que estamos unidos a Cristo, debemos vivir con una nueva mente porque tenemos una nueva identidad, una nueva capacidad que proviene de la gracia de Dios para vivir, para glorificar a Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, vuelve al tema de que somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, pero en paréntesis Pablo dice, y aún esta fe no es
nuestra obra, es un regalo de Dios. Y por eso el propósito de Dios desde la eternidad fue que nosotros seamos creados en Cristo para buenas obras de servicio y de amor de Dios. Pablo, después en el versículo 3, luego de haber terminado mostrando cómo fuimos creados para ser morada de Dios, ¿no? Unidos como un cuerpo en cual Dios mora entre nosotros, se deleita en morar entre nosotros. Entonces, y nosotros también debemos responder que pensando y viviendo que Dios es nuestro deleite. Entonces, en el capítulo 3 presenta el Evangelio como el misterio que en otros momentos fue ocultado, pero ahora fue revelado por medio de los apóstoles y los profetas. Describe su ministerio, que es de predicar el Evangelio de las incalculables riquezas de Cristo, ¿no? Y que como Él ora que este plan de Dios se realice en su totalidad. Por eso Él pide por el poder de Dios que seamos fortalecidos interiormente para perseverar en la gracia de Dios y perseverar en el descubrimiento y la experimentación de todo este maravilloso plan de Dios que Él tiene para nosotros en Cristo. Que Cristo habite en nosotros por la fe y que todos juntos nos podemos animar y tener la sabiduría, esa revelación, entendimiento de cuán maravilloso es el amor de Dios en Cristo. Por eso el capítulo 3 termina con una maravillosa doxología en los versículos 21 al 22. Y en el capítulo 4, ahora hasta el capítulo 3 terminamos con todo el desarrollo doctrinal de la importancia del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo fuimos creados para ser la nueva humanidad de Dios, tanto judío como gentil, y entonces que debemos ser nuestras vidas morada de Dios. Y hemos hablado recién de esta maravillosa oración de Pablo que nos enseña cómo debemos orar los unos por los otros y para la iglesia, cuáles son las prioridades de Dios para nosotros como iglesia. Ahora, en el capítulo 4 al capítulo 6, Pablo desarrolla todo el desenlace práctico de lo que se ha desarrollado en los primeros 3 versículos. Y acá empieza hablando de la importancia del amor, de la humildad y buscar la unidad del Espíritu. Esta palabra uno, ¿no? De que seamos uno, aparece 7 veces en los versículos 4 al 6. Y en los versículos 7 al 13, Pablo describe a Cristo como la cabeza de la iglesia, que Él es fue designado, Él designó a los oficiales de la iglesia, o sea, los pastores, los diáconos, los ancianos, con el fin de capacitar a la iglesia. ¿Qué desafío tenemos, no? Todos los que estamos en posiciones de autoridad, que esto es el fin por el cual fuimos llamados, para capacitar a la iglesia, para que movilizar la iglesia para el servicio de Dios y para su gloria y extender su reino. Por eso dice que Él repartió dones y el propósito es el crecimiento del cuerpo, como ya hemos mencionado en otra charla sobre 1 Corintios 12. Y esto es para que estemos a la estatura, ¿no?, de Cristo. También en los versículos 14 al 16 tenemos advertencia de no ser zarandeados, o sea, ser hechos inestables, sino vivir la verdad en amor. Y termina el capítulo 4 diciendo que cómo debemos vivir como hijos de luz, apartándonos, ¿no?, de nuestra vida de la vieja naturaleza y viviendo, siendo renovados por la actitud de nuestra mente para mostrar esa nueva naturaleza creado a imagen de Dios en santidad y justicia. El capítulo 5 también es un capítulo bastante conocido donde el foco de Pablo es mostrar que entonces nosotros como hijos de Dios debemos buscar ser imitadores de Cristo.
imitadores de Dios. Tenemos esta gran recordatorio que debemos vivir como hijos de luz y recordar nuestra identidad y posición en Cristo. Por eso debemos ser sabios en los tiempos en que vivimos, no ser sensibles los unos a los otros, conocer la voluntad de Dios mediante la palabra y el Espíritu y ser continuamente llenos del Espíritu. Por eso, con todo esto, hay unas enseñanzas prácticas con respecto a que debemos relaciones personales, empezando con nuestra relación con Cristo, que debemos someternos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométense a sus esposos, porque el esposo es la cabeza, pero dado esto no significa que el esposo es mejor o superior a la mujer, sino que debe respetarla, debe potenciarla, debe cuidarla y debe amarla como Cristo amó a la iglesia. De esta manera puede funcionar muy armoniosamente un matrimonio cuando se cumplen el espíritu de lo que Pablo está diciendo acá. Y el matrimonio, entonces, habla es el modelo de cómo es la unión, nuestra unión con Cristo, Cristo y la iglesia, que nosotros somos la novia de Cristo, ¿no? Y fuimos creados para vivir en esa comunión preciosa de amor con Él, en cual debe ser una relación ininterrumpida por otras personas. Por eso el capítulo 6, Pablo termina hablando de relaciones, padres con hijos, ¿no? Y qué importante es la familia en los propósitos de Dios, ¿no? Que debemos criar nuestros hijos para amar a Dios, para obedecer a Dios. Y entonces tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros hijos crezcan, sean nutridos, ¿no? Por nuestro consejo y ayudados en todo su desarrollo. En realidad, la educación de nuestros hijos no es solamente la escuela a donde mandamos nuestros hijos o la escuela dominical, sino que es de los padres. Pero después, en los versículos 5 al 9 del capítulo 6, Pablo desarrolla la importancia de la relación entre jefes y empleados. Los empleados siempre debemos trabajar no para agradar a nuestros jefes y a ver cómo podemos sacar más ventajas, manipularlos, sino para agradar a Dios. De la misma manera que los jefes deben tratar a sus empleados con justicia, con equidad y sin abusar su autoridad. En realidad todo esto está anclado en esta relación de pacto, ¿no? Que tenemos con Dios, pero también tiene implicancias acerca de nuestra relación el Estado con los que son gobernados, nosotros el pueblo, el empleador con los que son los empleados, y en todas las relaciones debemos buscar la paz. Por último, y esto no es un tema menor, Pablo habla acerca de la armadura de Dios y la guerra espiritual. En primer lugar, en el versículo 10 de Efesios 6, Pablo dice que debemos ser fuertes en el poder de Dios, no la nuestra. Por eso, Pablo pone en contexto todo lo que vivimos en esta vida, la armadura de Dios, porque nosotros estamos luchando no como contra carne y hueso, sino como todos los huéspedes y poderes, los dominios en el mundo espiritual que van en contra de Dios. Por eso debemos empezar con el cinturón de la verdad, que es nuestra confianza en la palabra de Dios, y ponernos la coraza de justicia, esa justicia que recibimos en Cristo por la fe, que es imputado a nosotros, y calzados con esa disposición nuestros pies de compartir el Evangelio, como dice Isaías 52, que hermosos son los pies de aquellos que llevan buenas nuevas. Pero también nosotros somos constantemente los objetos del enemigo que quiere realmente tirar abajo nuestra fe, hacernos creer que realmente no servimos para Dios o creer cosas erróneas. Por eso necesitamos tener el escudo de la fe.
El escudo del soldado romano cubría al soldado de pies hasta la cabeza. Y por eso, de esa manera, cuando ponemos el escudo de la fe, podemos resistir todas las artimañas y asaltos de Satanás. El casco de la salvación nos habla acerca de nuestra seguridad, ¿no? Nadie se puede comprometer con algo en cual uno no está seguro, ¿no? Si realmente cree en Cristo o no. Por eso el Espíritu Santo nos quiere dar esa seguridad de salvación para que podamos comprometernos e ir adelante con nuestro Señor. Y por último, la espada del Espíritu. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo luchamos? ¿No? Y luchamos con la palabra de Dios. Como dice 2 Corintios 10 y versículos 4 o 5, que no usamos las herramientas, las armas de este mundo, sino que destruimos todo argumento que va en contra del conocimiento de Dios, sometiendo todo, ¿no?, a la obediencia de Cristo. La única manera que lo hacemos es con la palabra de Dios, en un espíritu de oración, con el Espíritu Santo, quien es el que nos usa para poder servirle a Dios y resistir y luchar contra el enemigo, por el cual nosotros también podemos tomar nuevos territorios para trabajar para la extensión del reino de Dios.